Hola a todos, a todas y a todes. Es un gusto poder comunicarme con ustedes a objeto de explicar la razón política que tengo para salir de lo que yo he llamado mi autoexilio electoral y de mi condición de ciudadano subpolítico que durante 35 años se ha mantenido en los márgenes de este sistema político que se estableció en 1989 y que dura hasta el día de hoy. Este sistema político, sostenido por la Constitución Política de 1980, fue impuesto a sangre y fuego, como todos sabemos, luego del derrocamiento del gobierno socialista y revolucionario de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La instalación de la dictadura militar, conducida por Augusto Pinochet Ugarte, se constituyó en un genocidio y una ocupación militar de nuestro país, de nuestra sociedad, y que conculcó la mayoría de los derechos sociales, económicos y políticos de la sociedad y del pueblo en general. Los que resistimos, los que nos levantamos en contra de la dictadura durante esos opriosos 17 años, no podíamos aceptar que esa institucionalidad se proyectara en el tiempo. Por eso consideramos que era inadecuado, que era equivocado, que era un error político ingresar a la institucionalidad política que ofrecía la Constitución de Pinochet. Sin embargo, los partidos políticos organizados ya sea en la Alianza Democrática, en el Movimiento Democrático Popular, como también en el bloque socialista y también de las organizaciones sociales y políticas de la época, considerado que era más factible derrotar a la dictadura desde adentro, haciéndose parte de la institucionalidad política, para modificar una estructura institucional que a todas luces y bajo cualquier análisis serio era imposible de reformar y cambiar. Nosotros, como Partido Socialista Salvador Allende en aquella época, fuimos uno de los pocos grupos políticos que sostuvimos que este camino ideado por la dictadura era simplemente la institucionalización del autoritarismo por largo tiempo. Pero no solo del autoritarismo, sino también de la forma de acumulación neoliberal y de todas las formas de opriosas y de explotación que el neoliberalismo económico imponía en el país. Y no nos equivocábamos. La historia nos dio la razón. Hoy, luego de 30 y tantos años de soportar esa estructura de dominación que se volvió hegemónica en la sociedad chilena y se constituyó, como todos sabemos, en la principal sociedad neoliberal de América Latina, hoy día cruje, hoy día se agrieta, hoy día tiene posibilidades de ser derrumbada desde todos los aspectos, desde el aspecto institucional, como también desde el aspecto, desde la lucha social abierta y directa contra la dominación. Por esa razón, la revuelta política que abrió este camino, la insurrección popular de octubre
del 219, que para ser frenada tuvo que la clase política y la clase dirigente ofrecer en ofrenda sacrificial la Constitución Política de 1980, abrió una ruta. Pero la insurrección anticapitalista fue derrotada. Entonces, ¿por qué abrir esta posibilidad? ¿Por qué entonces asumir la responsabilidad de postular a una candidatura para el Parlamento? ¿Cómo se explica esto? ¿Acaso no es una contradicción? Por todo lo que se ha tenido que señalar a lo largo de estos 30 y tantos años de abstención electoral y de no participación en estos eventos institucionales. Hay un hecho, estimados, estimadas, compañeros, compañeras, compañeres. En la historia política de Chile, solo en 2 oportunidades se ha quebrado, se ha disminuido, se ha roto el poder de veto que ha tenido la derecha política para frenar la construcción de una democracia social, para frenar la construcción de una democracia plena, para abrir las rutas hacia una sociedad socialista. La primera vez aconteció en 1965, cuando en las elecciones parlamentarias de ese año, bajo el eslogan "Un Parlamento para Frei", fue posible conseguir mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. El triunfo de la democracia cristiana de aquella época, que tenía un proyecto revolucionario calificado como revolución en libertad, permitió poner fin al poder de veto que tenía la derecha hasta ese momento. La derecha fue reducida solo al 12% del apoyo electoral. Con esa posibilidad, Frei Montalva avanzó en las reformas estructurales, y entre ellas la principal: poner fin a la protección del derecho de propiedad. Y cuando se pudo modificar la Constitución Política de 1925 en el artículo 10, inciso 10, y posibilitó con esa reforma la realización de la reforma agraria, la derecha estaba derrotada. No tenía capacidad de veto institucional. Por eso se abrió ese camino. Ese camino fue continuado posteriormente por el gobierno de la Unidad Popular. Y solo la unificación, solo la alianza política entre la derecha y la democracia cristiana permitió, ¿cierto?, que las clases dominantes de este país volvieran a recuperar el control del Estado y sometieran al país al genocidio que antes me refería. Hasta el 15 de mayo, 15 y 16 de mayo de este año, el poder de veto de la derecha se mantenía totalmente. Sin embargo, ya habían indicios en lo que fue el plebiscito de entrada a este proceso actual, lo que evidenció que algo estaba ocurriendo. Cuando la derecha, después de haber mantenido durante 30 años el poder de veto, producto de no solo de las
estructuras institucionales de la Constitución de 1925, sino también de el apoyo electoral que recibía de la ciudadanía, que se movió siempre entre un 35 y un 40% del electorado, cayó en ese momento el rechazo a un 20%. Y ese 20% se mantuvo en las elecciones del 15 y el 16. La derecha estaba perdiendo el poder de veto. Y había perdido la posibilidad de conseguir un tercio para oponerse y obstruir todos los posibles cambios que se pudieran hacerse en la convención constitucional. La derecha todavía controla mucho poder. Tiene un poder infraestructural que domina instituciones, domina los medios de comunicación, tiene el control de los aparatos represivos, tiene el control de las Fuerzas Armadas, etc. Pero hoy día está disminuida, acorralada, enfurecida y por ende se vuelve peligrosa. Y se vuelve más peligrosa la derecha por un hecho que ha modificado el cuadro político, que ha cambiado el escenario político actual y que es lo que permite pensar que es posible iniciar un nuevo proceso político de cambio mayor que el que nos puede ofrecer la Convención Constitucional. El 15 de mayo surgió desde abajo y silenciosamente una fuerza política nueva, una fuerza política que no estaba en el radar de los analistas institucionales de la política chilena. Era una fuerza política que se fue constituyendo a lo ancho y largo del país de manera, como digo, silenciosa, sin recursos, solo con el apoyo exclusivo de la gente y de los ciudadanas y ciudadanos que creían en su proyecto. Y eso era la lista del pueblo. La lista del pueblo silenciosamente, como digo, logró obtener 27 convencionalistas para la convención, constituyéndose en la segunda fuerza política más importante desde de los sectores progresistas, después y detrás del apruebo dignidad que había tenido 28. La idea potente que abre es que la lista del pueblo es la alternativa real y efectiva al interior de la convención. Porque si uno analiza claramente esa situación, la situación interna de la convención, los sectores, como he dicho en otras oportunidades, procapitalistas son mayores y podrían, ¿cierto?, en alianzas circunstanciales con la propia derecha, terminar produciendo una constitución política de carácter liberal, pero no socialmente avanzada, ni económicamente gravitante en la destrucción y el fin del neoliberalismo, sino que el capitalismo neoliberal, como he dicho en numerosas veces, se mantendría en la sociedad chilena. Por lo tanto, la emergencia de la lista del pueblo estremeció el sistema político nacional. Y esta es nuestra tarea, por esa razón. En función de la pérdida de poder de veto de la derecha, por la posibilidad efectiva y real de hacer un cambio en la constitución política de 1980 y terminar con los quórum excesivamente altos que impiden su transformación y su cambio, es el momento de acumular fuerza política y
colocarla, esa fuerza política, en función de apoyar el proceso desde el Parlamento. Y para esos efectos se requiere un conjunto de parlamentarios que desde el Senado y de la Cámara de Diputados esencialmente proyecten ese cambio. Proyecten la configuración de un proyecto democrático popular y ecosocialista, paritario, plurinacional, en todos los aspectos. Para esos efectos, se requiere contar con un presidente que no haya sido parte o de un partido, de una alianza que se hayan trabajado y participado en los últimos 30 años. Tanto el candidato actual de las fuerzas del Frente Amplio, Gabriel Boric, es un representante de esas fuerzas políticas. También lo es, por cierto, el candidato de derecha. También podrá ser y será alguna de las dos o tres contendientes de la consulta del 21 de agosto, que puede salir entre Yanna Proboste, ¿cierto? Paula Narváez y Maldonado del Partido Radical. Ellos son representantes igualmente de esas corrientes. ¿Para qué decir de los otros candidatos que podrían emerger desde la derecha, como Kast, por ejemplo, que es el representante genuino de la dictadura genocida de Pinochet? Por la izquierda también podrán haber otros ensayos, pero ya conocemos y sabemos que algunos de esos ensayos que se han propuesto han tenido muy bajas apoyos electorales y por lo tanto no constituye alternativas reales y efectivas. La que sí constituye una alternativa real y efectiva es la lista del pueblo. Y por esa razón, ¿cierto?, muchos de nosotros hemos hecho un proceso interno con la gente de la lista del pueblo para llegar a esta calidad, a la calidad de ese candidato independiente con el patrocinio de la lista del pueblo para los distintos cargos, ya sea para core, ya sea para diputado o ya sea para senador, como también hoy día tenemos candidato presidencial que es Cristian Cueva Zambrano. Por esa razón he tomado la decisión de abandonar este autoexilio electoral. Y por eso quiero solicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes que son independientes del Distrito 10 que patrocinen tanto mi candidatura como la candidatura de otros y de otras compañeros para que podamos tener un parlamento, y voy a repetir, y en esto no voy a hacer para nada original, para lograr un parlamento para Cristian Cuevas. Porque Cristian Cuevas debe ser el próximo presidente de Chile. ¿Con qué objeto? Para que sea quien administre y dirija el proceso de transición. El que podamos hacer dentro del tiempo que va a durar todavía la institucionalidad pinochetista, los cambios que se requieren para poder enfrentar esa transición. Porque piensen ustedes que la tarea de la convención va a concluir aproximadamente a mitad del próximo año, del año 22, y por lo tanto ahí vendrá un tiempo tal vez relativamente corto, pero un tiempo de 2 o 3 meses para implementar el plebiscito de salida, para discutir y, profundamente en la nueva constitución, plantear si es necesario las transformaciones y cambios que esa constitución merece a la luz de la palabra de los ciudadanos. Y por lo tanto puede demorar y vamos a seguir siendo regidos por la institucionalidad pinochetista. Por lo tanto, si tenemos un presidente de la lista del pueblo, y si tenemos a lo menos
54, 55 diputados, y también tenemos algo similar, menos pero en número, pero en porcentaje importante en la Cámara de Senadores, podremos avanzar hacia una democracia, como decía yo, paritaria, plurinacional, ecosocialista y popular. Por lo tanto, yo los quiero invitar que ustedes puedan patrocinarnos y patrocinar a todos y a todas los candidatos de la lista del pueblo para que podamos obtener por fin una representación efectivamente popular en el Congreso. El pueblo de Chile lo reclama. El pueblo y sobre todo estas candidaturas deben ser pensadas como unas candidaturas que van a buscar hacer justicia y sacar a nuestros combatientes de las cárceles que hoy día están, tanto los presos de la revuelta, como se les llama, como los presos del pueblo nación mapuche. Por esa razón he tomado la decisión de abandonar esta postura de 35 años. Y me da gusto que la lista del pueblo, los compañeros y compañeras de esa agrupación, de ese colectivo, hayan confiado en mí para patrocinar mi candidatura. Gracias a ellos y también gracias a todos los que puedan escuchar este mensaje, y los espero ahí en el CERVEL con su clave única para que nos den al diputado, futuro diputado, Juan Carlos Gómez Leighton, su apoyo. Se lo vamos a agradecer. Lo esperamos aquí, en la comuna de San Joaquín. Gracias.